Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde pretendemos poner a tu alcance los conceptos jurídicos básicos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy apasionante y además que de manera cada vez más presente se encuentra en nuestras disposiciones normativas, en nuestras disposiciones jurídicas, que es los derechos de los animales. ¿Hasta dónde hemos evolucionado? ¿Hasta dónde tenemos que evolucionar? ¿Cómo está un poquito el mundo? ¿Cómo está un poquito nuestro país y nuestra ciudad? No se vaya, ahorita regresamos, va a estar muy interesante. En Derecho, con Carlos González Robles. Amigos, ya estamos de regreso. El día de hoy tenemos un tema que es muy importante y no es exagerado decir que es muy importante porque de alguna manera denota la evolución que está teniendo la sociedad, que es hacia dónde vamos con respecto a los derechos de los animales. Y nos acompaña una personalidad en la materia, el licenciado José María Férez, que es abogado egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, y que actualmente se desempeña como un abogado fiscalista muy importante y también administrativista y constitucionalista en un despacho muy importante de la Ciudad de México, Jáuregui y Valle. Pero eso no es todo lo que él hace con su carrera. Él además de manera voluntaria se dedica también a la ayuda de los derechos animales, a llevar a cabo una transformación en la cultura jurídica y lo ha hecho en diversas partes de la República, como en el estado de Coahuila, que fue colaborador de manera activa para que se llevara a cabo una prohibición legal de las corridas de toros, en la confección también de algunos conceptos jurídicos elementales en la Constitución de la Ciudad de México, que ahora reconoce a los animales como seres sintientes. ¿Cómo estás, José María? Muy buenos días, bienvenido a este programa. Buenos días, muchas gracias por invitarme. José María, estamos hablando de esta situación de los animales. Yo te pregunto, ¿tienen derechos los animales? ¿Son sujetos de derechos? Porque la Constitución es muy clara en su artículo primero que dice que todas las personas tendrán derechos, ¿no? Conforme a lo establece el cuerpo constitucional mexicano. ¿Cómo metemos a los animales en este tipo de disposiciones legales? Bueno, pues yo creo que esta es una discusión desde el punto de vista filosófico y jurídico que lleva mucho tiempo realizándose. A mí me gusta mucho el trabajo que ha hecho Peter Singer, que es un filósofo muy reconocido, y él se preguntaba cuál es la razón por la que le otorgamos derechos a las personas, y últimamente se le empezó a otorgar derechos al medio ambiente, a los ríos, a los bosques e incluso a los animales. Él cuestiona que eso deriva de un cambio en nuestra conciencia, en nuestro paradigma de cómo vemos a la sociedad, y gracias a los avances científicos nos damos cuenta que el humano no es el único que tiene un valor intrínseco por ser precisamente un ser humano, sino que los otros animales, porque los humanos también somos animales, los otros animales todos también tienen un valor intrínseco per se, o sea, por su sola existencia, no están a nuestra disposición, y su existencia no puede verse solo en relación a qué tan útiles o no son para los seres humanos. Lo mismo sucede con los ríos, con los bosques, etcétera. Antes se pensaba, desde el punto de vista del derecho positivo, que nos enseñaron a todos en las escuelas, que los humanos son los únicos que pueden tener derechos, porque son los únicos que pueden ejercer esos derechos e ir a pedir que se les respete esos derechos y a manifestarse para obtener esos derechos. Sin embargo, esa concepción ha ido cambiando y se ha entendido que el derecho no puede ser estático, como lo hemos pensado durante mucho tiempo, sino que tiene que ser una herramienta para que la sociedad mejore y empiece a integrar otros aspectos de nuestro mundo en el que ya no veamos que solo los humanos somos valiosos. Y afortunadamente la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia que resolvió la constitucionalidad de la prohibición de las peleas de gallos, mencionó muy bien, y en el proyecto también para validar la prohibición de eventos taurinos, que el derecho al medio ambiente sano está íntimamente relacionado con la defensa de los animales y del medio ambiente, precisamente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una coexistencia pacífica los humanos con ellos. Entonces, me parece que la gente que cree que los animales no tienen derechos por el mero hecho de que no pueden ejercerlos por sí mismos, se quedaron anclados en una concepción del derecho que ya no se acorde con la realidad. Y yo siempre he pensado que el derecho es la mejor herramienta para forzar a la gente que no quiere a adaptarse a la realidad actual. Ahora todos, la gran mayoría sabemos que los animales sienten dolor, tienen sistema nervioso desarrollado, tienen lazos afectivos, existen por sus propias razones y por lo tanto ya no son solo objetos de apropiación y de los que podamos disponer como queramos. Es por eso que las leyes han ido avanzando y si bien los animales no tienen derechos directamente ellos, los tenemos nosotros y tenemos que ejercerlos.
Oye, a ver, pero es que hay gente que sigue pensando, como pensaban nuestras discusiones legales hace muchos años, que un perrito es lo mismo que una silla y que yo puedo darle una patada al perro porque es mi perro, estableciendo una relación jurídica de total y absoluto dominio, porque es una cuestión que consideraban incluso como un bien mueble. Pero bueno, se dan una serie de evoluciones, como la Constitución de la Ciudad de México, que en ese sentido es de avanzada. Cuéntanos un poquito este antecedente de cómo llegamos hasta acá, la materia en delitos de maltrato animal, todo este tipo de situaciones, que es muy interesante. Bueno, el tema de la defensa de los derechos humanos es algo que lleva cientos de años sucediendo y Alemania y Austria y otros países contienen en sus constituciones artículos que protegen expresamente a los animales y los consideran sujetos sintientes y por lo tanto que deben ser protegidos. La Constitución de la Ciudad de México, una de las peticiones más recurrentes y más frecuentes hacia los constitucionalistas, fue que desde la Constitución se estableció un marco jurídico del cual se puedan desprender leyes reglamentarias en defensa de los animales, y desde la Constitución de la Ciudad de México se establece que los animales son seres sintientes, que todos tenemos la obligación moral y jurídica de defenderlos. No te estamos pidiendo que si no quieres rescatar un perrito callejero o lo que sea, no tengas que hacer, pero sin duda tienes que respetarlo y estás obligado, igual que si ves a alguien maltratando a un humano, si tú ves a alguien maltratando a un perro o un gato, estás obligado a denunciarlo. Entonces, la idea de que estuviera en la Constitución, y afortunadamente todos los partidos estuvieron de acuerdo, fue que hubiera un marco jurídico que nos permitiera crear leyes reglamentarias para efectivamente establecer sanciones efectivas contra la gente miserable que maltrata a los animales. Ahora, mira, hubieron casos como el del perrito Capitán, que finalmente le otorgaron un amparo porque, bueno, pues pasó en una unidad habitacional que había por ahí unos padres irresponsables que tenían a sus hijos jugando en la calle y le fueron a pegar con un palo a un perrito y el perrito pues los mordió. Y resulta que ya lo iban a sacrificar al perrito, los papás que estaban sin hacerse cargo de sus hijos. ¿Qué pasó? ¿Cómo acabó esta historia? ¿Alguien promovió un amparo? ¿Ampararon a un perro? Lo promovió gente por la defensa de los animales y efectivamente logró un amparo porque existen disposiciones que se deben de observar cuando un perro muerde a un niño, por ejemplo. El perro tiene que estar en observación, se tiene que analizar si es agresivo o no, si tiene rabia, que ya no existe en México, pero bueno, tienen que ver muchos factores. Si el perro no es agresivo, no tiene por qué sacrificarlo. Aquí ya no es, el niño seguramente le hizo algo, y hubo testigos que dijeron que le hizo algo al perro. Entonces, por supuesto que el perro se defendió como cualquiera nos defenderíamos ante una agresión. Pues ya no estamos en la época en la que era ojo por ojo. Si un niño le pega a un perro y el perro se defiende, estamos en una situación de iguales en la que el niño tiene herramientas para lastimar al perro y el perro se defiende. Si el perro no es agresivo, no tiene por qué sacrificarlo, y el juez de distrito así lo dijo. Muy bien. Y le dieron el amparo y el perro no fue sacrificado. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos vamos a seguir platicando de este interesante tema de manera concreta sobre esos llamados espectáculos que lucran con los animales. No se vaya, estamos en su programa En Derecho, volvemos en un minuto. En Derecho, continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. En Derecho, regresamos. Amigos, ya estamos de regreso en su programa En Derecho con este tema que es muy, muy, muy importante, muy sensible y además muy humano, que es los derechos animales. Nos acompaña el licenciado José María Férez, que es una persona muy involucrada en este movimiento a favor de los derechos animales. José María, estábamos hablando antes del corte, pues del caso del perrito Capitán, de la forma en la que finalmente se le otorga un amparo y se le reconoce ya de manera clara por un impartidor de justicia
como un sujeto de derechos. Pero desafortunadamente no todo mundo tiene no todo mundo tiene esta fortuna. Y bueno, incluso hay quienes, yo he tenido muchos problemas con algunos que dicen que ven un arte en la tauromaquia y en las peleas de gallos, y pues yo no lo comprendo, porque estas personas simple y sencillamente consideran que es más valiosa su diversión que la dignidad y el respeto de los animales. Sé que has estado muy involucrado en este tipo de luchas para evitar la tauromaquia, peleas de gallos y esto. ¿Cuál es el razonamiento que ustedes ponen como defensores de los derechos animales para evitar este tipo de llamados espectáculos? Que hasta eso me causa mucha irritación. Bueno, nosotros creemos que hemos logrado dar la batalla jurídica a los animalistas y lo conseguimos. La Suprema Corte de Justicia, al restaurar el amparo en revisión 163, diagonal 2018, que promovió la Comisión Mexicana de Promoción Gallística en contra de la prohibición de los eventos de las peleas de gallos en Veracruz, promovieron un amparo que llegó hasta la Suprema Corte, la primera sala, y de manera unánime los ministros integrantes de la primera sala resolvieron que ninguna actividad que implique maltrato animal está protegida por la Constitución y no se viola ningún derecho humano con su prohibición. En esta sentencia, que es bien importante, y ojalá todo el mundo la pueda revisar, todos los abogados, porque hace un verdadero análisis de cuáles son los derechos humanos que los que pelean gallos decían que tenían, frente a al derecho humano que tenemos los demás ciudadanos de vivir en un medio ambiente sano, donde los animales se los respete. Dijo la sala que, ponderándolo, era más importante defender el derecho humano al medio ambiente sano y a cuidar de los animales frente a intereses económicos mezquinos y egoístas, como los que viven de maltratar y matar animales. Entonces es un precedente que resulta obligatorio para los tribunales inferiores, si bien es una sola sentencia, pero es obligatoria para los tribunales inferiores. Y esta sentencia es muy importante porque el mismo análisis y las mismas conclusiones las había hecho el ministro Franco en el amparo que promueven los taurinos en contra de la prohibición de los eventos taurinos en Coahuila. Se iba a votar, y el mismo día que se iba a votar, en donde teníamos ya cuatro votos a favor de 4 ministros y uno en contra, que era el ministro Medina Mora, al parecer, íbamos a aprobar la sentencia en la que se declaraba que la prohibición de eventos taurinos es constitucional. Decidieron desistirse de su amparo, entonces lamentablemente no se pudo votar. Pero en todas las prohibiciones de eventos taurinos, que son Sonora, Coahuila, Guerrero, y otra que se me olvidó, pero bueno, llevamos 4, ya en Quintana Roo, los jueces de distrito, los tribunales colegiados han dicho que no se violan derechos humanos prohibiendo esos eventos. Entonces el tema jurídico está terminado. Se le dice a los taurinos, tú no tienes ningún derecho humano. ¿Cómo no? La libertad de trabajo, la libertad de acceso a la cultura, etcétera. Y la Corte ya dijo que no. Entonces el tema jurídico ya acabó, y por más que ellos insistan, lo único que les queda es seguir apelando a la lástima y a seguir mintiéndole a la gente diciendo que esos eventos son arte. Yo considero que cualquier actividad humana tiene contenido artístico, pero el tema aquí es cuál es el objeto de ese arte. Si yo decido asesinar a alguien y decido hacerlo con una danza que yo me invente, con música que yo crea, que yo idee, perdón, y establezca pintura, etcétera, ¿tiene contenido artístico mi asesinato? ¿Pero eso hace que sea artístico? No. Entonces el tema del arte está indefectiblemente relacionado con el objeto del arte, y cuando el objeto del arte es lastimar, matar, agobiar a otros seres que sienten dolor como nosotros, como son los toros, novillos, becerros, eso no es arte, y es indigno, es una atrocidad, y es increíble que tengamos leyes de protección animal en cada estado que defienden a los animales, pero exceptúan a los pobres toros, novillos, becerros, vaquillas y gallos. Eso les pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque hay un grupúsculo de gente que tiene como hobby tener ganaderías para sentirse gente importante y sentirse gente española, y eso es terrible y no lo podemos permitir. Como abogados, es aberrante que un abogado pueda decirse taurino cuando es algo que claramente viola la Constitución, cuando es claramente algo que viola las leyes de protección estatal y solamente funciona por prebendas, por ayudas políticas. Entonces, desde el punto de vista jurídico, los eventos taurinos, las peleas de gallos, no tienen ninguna protección constitucional y podrán tener contenido artístico, pero no son arte. Y además son eventos en donde se genera una grave afectación a los menores de edad que ven esos eventos, y por lo tanto el Comité de Derechos Humanos del Niño de la ONU ya le dijo a México, de los pocos países que permiten los eventos taurinos, que es urgente que no permitan ingresar menores de edad a esos eventos, porque están realizándoles una afectación muy grave a su psique y a sus sentimientos. Normalizan la violencia. Ahora, dime una cosa, dices que ya son 4 estados, lo cual es bienvenido, me imagino que lo tienen en sus disposiciones legales locales. ¿Cómo hacemos para que se generalicen en el resto del país? ¿Cómo hacemos para que, en la Ciudad de México tenemos un monumento vergonzoso que es la Plaza de Toros México, que a la gente según le da mucho orgullo porque es la Plaza de Toros más grande del mundo, lo cual a mí me parece una aberración, pero bueno,
cuál es la ruta jurídica para hacer que estas cosas que ya lograron, ya tienen un camino muy andado, puedan también ponerse en vigencia en otras partes del país. Claro, solamente quería mencionar, Sinaloa prohibió también los eventos taurinos en el Congreso, pero el gobernador Quirino vetó esa reforma porque tiene conocidos taurinos y tiene familiares taurinos. Entonces regresó al Congreso y seguramente vamos a poder superar ese veto. Algo importante, es esa reforma que el gobernador Quirino de Sinaloa vetó, tuvo como consecuencia que el aumento de las penas a los maltratadores de animales tampoco fueran aprobadas por el gobernador porque se regresaron. Y en ese inter sucedió un tema horroroso en Sinaloa, en donde mataron un perro a machetazos y el que lo mató estuvo 2 días en la cárcel y se fue a la calle. Entonces, hay que entender, si te duele que maten un perro a machetazos, si te duele que veas a un perro muriéndose de hambre, si te duele que el perro lo tengan en la azotea sufriendo, ¿cómo puede ser un evento taurino? Hay que ser coherentes. ¿Te importan o no los animales? Entonces, ¿vamos a defender a todos los animales o no? Y lo que sucede es que cada estado es libre y soberano para determinar qué tipo de eventos se celebran en sus territorios. Yo estoy seguro que en la mayoría de los estados, o en el 90% de los estados, la mayoría no quiere eventos taurinos. Solamente que esa petición, ese clamor ciudadano que está respaldado en todas las encuestas, siempre se topa con intereses, como lo que sucedió en el municipio de Puebla, en donde la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, muchos regidores, la ciudadanía, quería prohibir los eventos taurinos y el señor Barbosa, el gobernador Barbosa, dijo que no, y metió mano y generó y perdimos por un solo voto. Entonces, los políticos no están reflejando lo que la sociedad quiere cuando es su trabajo. Jurídicamente tenemos la razón, ya lo tenemos en sentencias de la Corte, en sentencias de colegiados, en sentencias del juzgado de distrito. El único tema que falta es voluntad política y valentía para enfrentarse a ese grupúsculo de gente que aún goza artísticamente o el gozo que quieran con el dolor ajeno. Eso es miserable en el 2021, no debe de existir. Sí, bueno, de hecho tú te acordarás que existía en España un espectáculo brutal que era el toro de, ¿cómo se llama? El toro de Valdepeña. Sí, uno que lo mataban con lanzas en la calle. Vamos a hacer una pausa ahorita, de Torres, sí, exactamente. Vamos a una pausa y ahorita regresamos en un momento más. Vamos a platicar aquí con José María Férez sobre cuál es la vía legal que podemos hacer si te enteramos que hay algún animal que está siendo maltratado. No se vaya, ahorita regresamos. En Derecho, continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. En Derecho, regresamos. Estamos de regreso en su programa En Derecho. Hoy nos acompaña el licenciado José María Férez, que estamos hablando sobre un tema muy importante que es el derecho de los animales. José María, bueno, yo coincido contigo, yo estoy convencido que el 99% de la gente es gente buena. Coincido contigo que los taurinos, pues es gente que tiene muchos complejos, como decías tú, de su españolización, su hispanidad y puras tonterías así, porque además te argumentan, que sí, que pobre todo lo que muere sufriendo mucho, pero que durante toda su vida lo tratan como un rival, una serie de tonterías ahí. Pero bueno, este tipo de situaciones a lo mejor van a estar un poco más en manos de gente como tú, que está especializada, que tiene una lucha específica. Pero vamos a hablar de lo que puede ver un ciudadano común en el día a día. Como tú lo decías, vas caminando por la calle y ves a un pobre perro que lleva amarrado con una cadena 5 semanas o 5 días, no le dan de comer. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las vías legales para poder hacer valer, como nos decías desde el principio, dado que estos animalitos no pueden hacer valer sus propios derechos, tenemos que hacerlo nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las instancias y los caminos, José María? Sí, solo quería precisar. Yo no digo que los taurinos sean malas personas, pero sin duda, quien no mata es mejor persona que el que no mata. Es peor persona que el que no mata. Quien viola es mejor persona que el que no viola. Quien no goza viendo cómo alguien se lastima u otro animal es mala persona, y quien no goza con eso es buena persona. Entonces son parámetros muy claros para que no vayan a decir luego que estamos acusando de malas personas, además son parámetros objetivos.
si matas y gozas mientras matan a otro ser, mientras lo torturan, no es buena persona. Pero Estoy bueno, de acuerdo, es una cuestión de matices y yo sí digo que son malas personas. Pero bueno, es una opinión mía y yo asumo la responsabilidad de las consecuencias. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para hacer valer estos derechos de los animales? Sobre los derechos de los animales, por ejemplo, en los eventos taurinos se viola la norma oficial 033, que regula cómo deben de sacrificarse los animales que son destinados para consumo humano. Porque además, cuando matan a esos animales, se los comen, después de que ese animal sufrió mucho y generó ciertas sustancias químicas que son dañinas para el humano. Entonces está prohibido que se coman esa carne, pero se la comen. Entonces están violando la norma oficial mexicana, ya lo hemos denunciado ante la Secretaría de Salud, etcétera, pero viven de violar la ley de prebendas, entonces no hay mucho que hacer. Ahora, si tú presencias un acto de maltrato animal, tienes que fijarte primero en qué estado vives, porque es un tema estatal. Tienes que presentar una denuncia. Todas las autoridades, todos los policías están obligados a actuar cuando hay flagrancia en la comisión de un delito. Entonces, si tú ves que un tipo atropelló un perro y no lo atendió, no le dio el deber de cuidado, como lo tenemos los humanos cuando vemos a alguien que le pasó un accidente, tienes que denunciarlo. Mi perra, ¿no? Muy bien. Mira, tienes que denunciarlo. Entonces, en la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental y la Ordenanza Territorial. A ver, preséntanosla. Preséntanosla. Frida, ven. Ya, bueno, no quiero. Pero bueno, en la Ciudad de México conviven varias autoridades. La Procuraduría Ambiental y la Ordenanza Territorial se encarga, que es la PAO, es la encargada de verificar las condiciones de los giros mercantiles o de los lugares donde se encuentren animales. Entonces ellos son los que pueden acudir a un domicilio para verificar las condiciones de los animales. Por ejemplo, si tú ves un perro que está encerrado y crees que no le están dando agua ni comida, haz una denuncia en PAO, con tu número de folio lo comparten en redes sociales y te ayudamos a darle seguimiento a la denuncia. La Brigada de Vigilancia Animal es la fuerza de la policía integrada por ahora muy poquitos elementos, que queremos que sean más, pero ellos son los que acuden a lugares en donde haya maltrato evidente. Ellos acuden y rescatan al animal y levantan la denuncia. También está el INVEA, que es el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Ellos son los encargados de verificar los lugares donde hay venta de animales para que estén en buenas condiciones. Entonces, siempre quedan muchas dudas, porque lamentablemente muchas autoridades tienen atribuciones, muy pocas las ejercen, y luego los oficiales y los jueces de paz, bueno, los jueces de primera instancia, no saben, los jueces cívicos, perdón, no saben cómo actuar porque no están capacitados. Entonces, lo que estamos haciendo ahora muchas asociaciones es capacitar a los policías, a los jueces cívicos, para que sepan qué hacer, porque luego te sientes ridículo yendo a denunciar que un perrito lo patearon, y el juez cívico te dice, no, pues a mí me da igual. No, no te puede dar igual, porque si te da igual y no levantas un acta y no investigas, te voy a llevar a asuntos internos y te presento una queja. Entonces tenemos como ciudadanos que involucrarnos. No basta subir una foto diciendo, este perrito está abandonado hace tiempo, no. Denuncian la PAO, se puede hacer en línea, pásanos el link de tu denuncia, tu folio, y le damos seguimiento. Lo que es importante es no sentir que por no ser abogados no podemos actuar. Tú cuentas con los derechos para defender a los animales. Si tú ves que alguien es maltratado, acércate a nosotros, te asesoramos, te acompañamos, ve al MP, levanta una denuncia de hechos y actúa. Es lo que tienes que hacer, porque si no, esto va a seguir ocurriendo y los maltratadores piensan que se pueden salir con la suya, y no es así. Tenemos muchas herramientas, el tema es hacerlas, es saber cómo ejercerlas, perdón, y cómo saber acudir a hacer una denuncia. Entonces los invitamos a que en nuestras redes sociales de Animal Heroes acudan con nosotros, les explicamos cómo y les damos seguimiento a la denuncia. José María, dices, acérquense a nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Es muy importante y que nos des tus redes sociales, todo esto es algo muy, muy importante lo que estás mencionando. Bueno, hay millones de mexicanos involucrados en esto, hay decenas de asociaciones y muchísimos activistas independientes. Ahí me pueden encontrar como José María Férez en todas las redes sociales, bueno, Facebook y Twitter, que son los que más uso. Animal Heroes, que es la asociación en la que yo participo, también ayudamos. Está muchas asociaciones de Derechos Sin Fronteras, Gente por la Defensa de los Animales, y una infinidad de Defensoría Animal, muchísimas asociaciones que estamos en redes sociales, y yo les puedo dar contactos dependiendo en qué estado estén, porque en todos lados hay gente que está actuando por estos seres, porque estamos convencidos que una sociedad en la que el maltrato hacia los más débiles no es permitido y es castigado, ese maltrato no va a subirse hacia los humanos. Eso se llama escalera de la violencia. Las sociedades evolucionadas en donde hay menos niveles de violencia son donde quienes maltratan a los animales saben que ese es un riesgo muy importante y una causal casi necesaria de que van a maltratar a un humano después. Todos los asesinos seriales, todas las personas que cometen crímenes terribles, en un 90%, según el FBI, empezaron matando animales y maltratándolos. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Quien maltrata a un animal se le tiene que
poner atención, se tiene que dar seguimiento para que no derive maltratar humanos y luego hacer matanzas. Entonces, el maltrato animal es un paso a la violencia hacia las personas y por eso todos estamos obligados a actuar en su contra. Dime una cosa, ¿funcionan estas denuncias ante la autoridad? Vamos a hablar de la Ciudad de México, que es donde nos encontramos tú y yo. Claro ¿Funcionan? Que funcionan. En Morelos incluso estamos promoviendo que se sancione con mayor severidad el maltrato animal. Los diputados no han podido acudir a sesionar, pero en cada estado estamos incrementando las penas. Se vuelve muy complicado porque queremos que un maltratador de animales esté en la cárcel. Sí, el tema es que están sobrepobladas nuestras cárceles. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Que ese maltratador de animales se boletine, se le dé seguimiento de por vida, se le dé tratamiento psiquiátrico, o sea, se vea qué pasa con él. Lamentablemente no podemos tenerlos en la cárcel toda su vida como deberían de estar por los miserables crímenes que cometen. Lo tenemos que involucrar a las autoridades al tema de atención social, que también no solo verifiquen a quienes maltratan animales, sino a humanos, sino también a los animales. Entonces es un tema que el gobierno tiene que darse cuenta que importa, y afortunadamente hay ciudades hay estados como la Ciudad de México que lo hacen, otros estados que van más avanzados como tal vez Coahuila, que ha prohibido muchas actividades que maltratan animales, Quintana Roo, pero nos falta muchísimo trabajo. Por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca ya es obligatorio esterilizar animales, en Naucalpan no puedes comprar un animal que no esté esterilizado. Son cosas que deben de ser en todo el país, y es evidente que deben de ser en todo el país. Nada más tenemos que buscar que los ciudadanos sigamos exigiéndolo y que los políticos se sientan presionados a hacer lo que tienen que hacer. José María, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Hay muchas cosas que se pueden todavía decir. Ojalá que nos acompañes en otra emisión. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado en este su programa En Derecho. Muchas gracias y hasta la próxima.